Gracias por venir. Es un orgullo tenerles hoy aquí. Yo lo que les voy a explicar es un poco qué caray hacemos Fundación GAEM en medio de todos los científicos y en medio de compitiendo o colaborando con laboratorios farmacéuticos y grupos de investigación. La esclerosis se le llama la enfermedad de las 1000 caras. Lo saben ustedes mejor que yo. Es una enfermedad crónica, neurodegenerativa, de la que se desconoce el origen y hay implicados factores genéticos, así como factores ambientales. Afortunadamente, desde hace unos años apareció poco a poco los primeros tratamientos, pero sabemos que esos tratamientos todavía son muy insuficientes. Hay problemas de efectos adversos, hay problemas de polimedicación y adaptabilidad y hay tipos de esclerosis que no son respondedores a estos medicamentos. Pero la investigación continúa. Ayer hice una búsqueda rápida en la web de la Oficina Mundial de Patentes, la WIPO, y encontré más de 2000 PCTs, que es un tipo muy concreto de patentes como más avanzadas, un poco más sólidas que las primeras que se presentan. Es decir, 2000 patentes de entidades y empresas que tienen proyectos en el ámbito de la esclerosis múltiple. Y lo mismo hice con la web de los ensayos clínicos. Es una de las webs oficiales donde aparecen publicados todos los ensayos clínicos que se están realizando en un momento dado. Como pueden ver, el número es importante, casi 900 ensayos clínicos precomerciales que evalúan fármacos o dispositivos en esclerosis. Eso no quiere decir que todos sean novedosos, sino que muchas veces son combinaciones o mejoras de fármacos ya en el mercado. Pero hay más de 600 entidades entre farmas y grupos académicos que están investigando la esclerosis. Y en este mundo, ¿qué hace GAEM? Pues GAEM decidió hacer una apuesta muy importante hace 10 años, que es crear este impulso a la innovación biomédica. ¿Por qué? Porque muchos de estos proyectos que hemos visto, que están en patentes, que están en grupos académicos, en pequeñas biotechs, no llegan nunca al paciente. ¿Por qué? Pues porque o se caen por problemas técnicos, por falta de financiación, por falta de capacidad de los equipos o de conocimiento para hacerlos madurar, con lo cual GAEM se planteó hacer una aceleradora que ayudase a los proyectos más prometedores o más interesantes a ayudarles a que llegasen al paciente. Lo hacemos en un proceso que explicaremos más adelante de 3 fases. Este es un modelo que es prácticamente único en el mundo. No existen casi entidades de pacientes que hagan esta función. A nivel del Estado español existen más de 60 organizaciones que trabajan con y para pacientes de esclerosis múltiple. La mayoría son organizaciones regionales y su función principal suele ser un acompañamiento asistencial de la familia y de divulgación y diseminación. En algunos casos incluso recaudan dinero y dan algo de dinero a determinados grupos de investigación, pero no suele ser de manera profesionalizada. En Estados Unidos hay un par de entidades que desde el año 40 y mucho 50 empezaron a apostar por la investigación, pero siguen modelos relativamente tradicionales en las que se recaudan donaciones que se entregan a grupos académicos. La Multiple Sclerosis Society lleva recaudados más de 970 millones de dólares que ha entregado a unos 900 investigadores en estos años. En Inglaterra hay un par de fundaciones más que recaudan dinero y evalúan proyectos, pero la mayoría de ellos son proyectos académicos o redes de proyectos académicos. ¿Por qué hemos decidido nosotros entrar en este juego? Esta es la representación de una cadena de valor del desarrollo de un fármaco. Es muy parecida cuando hablamos de un biomarcador o de un dispositivo médico novedoso, en la cual hay unas fases de diseño, unas fases de desarrollo y unas fases de evaluación clínica que permiten evaluar la seguridad y la eficacia de ese fármaco o de ese tratamiento. A nivel del principio de la cadena de valor,
En la parte académica, los proyectos están financiados por gobiernos, por becas, por donaciones. Son proyectos muy tempranos que suelen ser la determinación de un nuevo mecanismo de acción o de un nuevo diseño o dispositivo no inventado. Y en las fases finales, lo que llamamos fases clínicas, que son las fases de evaluación en pacientes o en voluntarios humanos, las grandes farmas es donde tienen realmente el conocimiento, el esfuerzo y donde invierten gran parte del dinero. ¿Qué pasa entre medio? Pasan las biotech, pasa lo que en el sector conocemos el Valle de la Muerte. ¿Por qué? Porque es una etapa en la que el riesgo es altísimo, todavía se están empezando a hacer pruebas con animales y hacer pruebas preliminares en tubitos, en moleculares, que le llamamos nosotros, o in vitro, y el riesgo es altísimo, pero necesitan mucho dinero, mucha financiación. Casi nadie apuesta en esta fase porque es la de mayor riesgo y GAEM ha decidido actuar exactamente en esa fase para asegurar lo que llamamos la innovación más que la investigación, porque la innovación es llegar los pacientes y los productos, fármacos o dispositivos al mercado. Eso es innovación. Con lo cual, nosotros trabajamos en la innovación biomédica. Hacemos que esos descubrimientos que están en la academia o en fases tempranas intentamos hacerlos madurar a través del Valle de la Muerte para que sean atractivos para las empresas farmacéuticas o para grandes corporaciones que acaben un desarrollo, los registren y los puedan llevar al paciente. Y esto está acorde con las nuevas tendencias sociales. Hace no muchos años habían dos polos muy concretos. Había unas sociedades filantrópicas que donaban dinero a determinadas causas, que es el naranja más naranja, y había unas empresas tradicionales con afán de lucro que iban a lo suyo, que es el azul más fuerte. Al cabo de unos años, las empresas empezaron a desarrollar políticas de responsabilidad social corporativa, nos vamos al azul clarito, y las entidades filantrópicas o sin ánimo de lucro empezaron a ver que el dar sin tener un seguimiento y sin tener un control de resultados no era la mejor opción, con lo cual empezaron a plantearse una evaluación de indicadores y una evaluación de retornos para poder seguir invirtiendo. Estos últimos años, esto ha ido apareciendo en los últimos 10 años, esta tendencia se ha exacerbado, ha incrementado, con empresas que quieren hacer un impacto social real, que es su primera función, como muchas de las pequeñas biotech biomédica, que tienen un objetivo muy claro en mejorar calidad de vida y tratamientos de los pacientes, y en entidades que entienden que el dar o el donar tiene que ir seguido de un retorno económico cuando esa empresa vaya bien para poder tener una sostenibilidad la propia entidad que empieza donando. Y este es el tono verde. Y el capital también ha entendido que hay proyectos que son distintos y es lo que se le llama el impact investment o la inversión de impacto, muchísimo más desarrollada en la área de Boston, en los proyectos biomédicos, y aquí solo naciente. Esperemos que vaya en aumento. GAEM quiere situarse en el verde clarito, es decir, entre el verde oscurito y el naranja. Ahí es donde estamos situados. ¿Qué queremos? Ser una entidad sin ánimo de lucro que aporte y ayude a estas empresas a crecer, pero que después tengamos, más allá de donaciones, un pequeño retorno de estos proyectos para poder seguir reinvirtiendo en nuevos proyectos y en nuevas soluciones. Y esto también lo ha entendido la industria farmacéutica y el sector biomédico en particular, que lentamente, como el Titanic, vamos migrando y va aplicando nuevos modelos. Así pasamos de la zona gris, modelos muy tradicionales en que cada parte hacía solo una función y no seguía más allá de su trozo de desarrollo, a la figura B en tonos verdes, en que he marcado en naranja
que las empresas biofarmacéuticas están empezando a invertir en fases más tempranas en determinados proyectos, lo cual es positivo, y en cambio lo que son fundaciones y family office, por la cuenta que nos trae, porque somos los primeros implicados, somos los que nos empezamos realmente a involucrar y lo que se llama, en lugar de pacientes, algunos médicos le llaman actientes porque actuamos, y nos empezamos a involucrar más allá de las donaciones en el propio proceso de investigación. Y eso en un sector en que el sector farmacéutico biotecnológico es el de mayor inversión en investigación, más de 140 billones de euros de inversión en investigación en el último año. Estos son datos de 2016 de un estudio internacional que hace la Comunidad Europea que se llama Scoreboard y sale cada año. Pues imagínense con este sector, con estos niveles de inversión y los pocos fármacos que se aprueban cada año. En 2016 la FDA, lo miré ayer, aprobó solo 22 fármacos. Esto es lo que llamamos el Innovation Gap, el gap de la innovación. Tantos y tantos millones destinados a investigación y tan pocos fármacos aprobados por todos los procesos de efectos adversos, problemas en fases clínicas, problemas de regulación, problemas de falta de eficacia, que hacen que realmente muy pocos de los fármacos o muy pocos de los dispositivos médicos innovadores realmente acaben llegando a lo que es el paciente. Como ven, los dispositivos médicos es lo mismo. Se ha complicado mucho el proceso desde unos flujos muy sencillos de idea, inversión de capital, desarrollo del producto que tenemos en su izquierda, a procesos más complejos en que todas esas líneas rojas ya no están tan definidas y dificultan o alargan el proceso de registro de nuevos dispositivos. Y entonces GAEM, con su programa de aceleración, ¿qué hace? Pues hacemos un proceso en 3 fases. Por un lado, seleccionamos proyectos. ¿Cómo? Pues parte de la culpa la tiene el señor de allí, de la primera fila, Vicens, que se mueve muchísimo y habla con todo el mundo y todo el mundo le cuenta ideas y a través de esas ideas pues nos llegan proyectos. Parte nos vienen de que vamos a congresos científicos, vamos a congresos biomédicos y allí detectamos proyectos que están presentando, que nos parecen atractivos, que les vemos un potencial y entonces hablamos con los emprendedores para decirles, oye, a nosotros nos interesaría colaborar. Otros nos llegan por referencias. Poco a poco la gente nos va conociendo y nos dice, oye, le dicen al emprendedor, habla con ellos, a lo mejor pueden ayudarte o podéis hacer un proyecto mayor. Y en el futuro tenemos la idea o la voluntad de hacer, en base a necesidades específicas que detectemos, hacer llamamientos, que es lo que suelen hacer las grandes entidades. Es decir, lanzamos un llamamiento para empresas que solucionen tal problema y que compitan. Y entonces la que nos guste más, la que sea mejor, es la que ayudaremos a desarrollar. El paso 2, la selección. La selección no la hacemos los de GAEM. Tenemos un comité de sabios que están aquí, personas de carrera o formación como médicos neurólogos, personas referentes en el mundo de la innovación biomédica, personas que son emprendedores seriados a nivel internacional con empresas biomédicas, personas que han trabajado en farma, en biotech, en hospitales y en diagnóstico, que hoy está aquí, que es el doctor Pau Bruguera, y lo tienen aquí detrás. Además de una de las personas de referencia en el mundo de Internet, que hace 15 días recibió el premio en el Senado por su contribución al desarrollo del Internet de las cosas a nivel mundial, que es el doctor Andreu Bea. Estas personas son las que seleccionan y dicen, este proyecto es válido, este proyecto nos gusta. ¿Y por qué tanta gente? Porque la ciencia no es una cosa vertical y monolítica. La ciencia, cada vez más, es un cruce de disciplinas, es una convergencia multidisciplinar de tecnologías.
Hoy en día los fármacos tienen sistemas para llegar a las células con nanotecnología. Hay pequeños dispositivos con sensores que detectan hasta la más mínima variación en determinadas áreas neuromusculares. Todo eso no es posible si no se encuentran médicos, científicos, ingenieros, informáticos. Es la única manera de hacer un avance en ciencia. Por eso necesitamos un comité científico multidisciplinar. Y todo ello para conseguir un portafolio de proyectos equilibrado. ¿Qué queremos decir con esto? Si solo tenemos proyectos de fármacos que necesitan unos 10-15 años, si hay suerte, para llegar al mercado y unos 1.000 millones de dólares para desarrollar un solo fármaco, partiendo de más de 100.000 moléculas, el riesgo que corremos es altísimo. De facto, ya lo estamos corriendo. Y nos gusta, pero puede ser un número determinado de proyectos de este tipo. Queremos proyectos que cubran otras cosas, que cubran un diagnóstico, que cubran unos biomarcadores, que cubran dispositivos que en el día a día les mejore la calidad de vida. Y queremos dispositivos de rehabilitación, que tengan un impacto más inmediato, que los tiempos de desarrollo son más cortos y los costes de desarrollo son menores. Y esto es lo que se llama un portafolio equilibrado de proyectos, que nos permitirá llegar antes a ustedes y poder tener pequeños retornos que nos hagan sostenibles. Y finalmente, el propio programa de aceleración. ¿Qué quiere decir acelerar empresas? Bueno, pues lo que quiere decir es que los pasos que se tienen que hacer se hagan como tocan y cuando tocan. Les ayudamos a definir, si son académicos, a poner un coordinador de proyecto, una persona que tenga experiencia, que ayude a definir todas las fases y que conozca, más allá de la ciencia, temas de protección industrial y temas que puedan ser importantes para ese proyecto. Si es un proyecto empresarial, les ayudamos muchas veces a hacer un plan de negocio que les permita ser atractivos para los inversores que van a necesitar. O les ayudamos a crear alianzas, les ponemos en contacto con proyectos europeos, les damos visibilidad y les ayudamos a conseguir financiación a través de contactos, con cartas de apoyo, con contactos en inversores o saliendo en la tele, como ha sido el caso últimamente. Y estos son los proyectos que constan actualmente en la aceleradora de GAEM. El proyecto que hace más años que está ahí, que fue el inicio de toda la aventura, con el Hospital Clínic y DIVAPS, que les contará después la doctora Zubizarreta. El proyecto de Ancar Pharma, que es una pequeña startup surgida del entorno del CSIC y que yo les haré una breve introducción al proyecto, ya que la doctora Ana Martínez no puede estar aquí. Bionure, que se incorporó el año pasado con una molécula muy prometedora y que ha cerrado una ronda de 1 millón de euros hace muy poco. Y en 2017 tenemos 2 nuevos proyectos de los cuales estamos muy contentos y orgullosos de tener en la aceleradora. Uno de ellos es MinLabs, de diagnóstico por la imagen, del doctor Pablo Rodríguez, que se lo explicará él mismo, con lo cual yo me voy a callar para no destripar la sorpresa. Y EODIME, que es un proyecto de rehabilitación online que esperamos poderles presentar en el futuro. Y como ellos son los protagonistas, yo no tengo nada más que decir, salvo darles las gracias.